Como ustedes recordarán, Europa tardó apenas un par de días para cerrarle el espacio aéreo a Rusia luego de la invasión de Ucrania, que empezó el 24 de febrero del 2022, lo que significaba que ningún avión con bandera rusa, sea este de pasajeros o de carga, podía cruzar Europa. Los europeos quizás pensaron, si le cerramos nuestro espacio aéreo, los rusos ya no podrán viajar a Europa de manera directa y barata, y se enfadarán tanto que se levantarán contra Putin. Pero olvidaron un pequeño detalle. Primero, que Rusia le cerraría también su espacio aéreo como medida espejo, como respuesta. Y segundo, que las aerolíneas europeas deberían buscarse rutas aéreas alternativas para llegar a Asia, al ya no poder usar el espacio aéreo de Rusia, que aparte de ser el país más grande del mundo, es la nación que une Europa con Asia. Encontrar rutas aéreas alternativas de Europa a Asia y viceversa sin sobrevolar Rusia, en teoría no supone ningún problema. El problema es lo que estas nuevas rutas suman o lo que restan. Y me refiero a que evitando el espacio aéreo ruso, obtienes más horas de vuelo, lo que se traduce en mayor gasto en combustible, o el pago por horas extras a pilotos y azafatas, una comida extra durante el vuelo y posiblemente alguna escala por medio camino en otros aeropuertos, lo que supone riesgos de retraso, mayor costo de seguros, y al final todo esto no hace más que encarecer los boletos de avión al tiempo que reduce la rentabilidad. Y si los políticos europeos tuvieron en cuenta todos estos inconvenientes, los consultaron con los gerentes de sus aerolíneas o al menos les advirtieron de lo que se les venía, y después de todo esto, todos ellos estaban dispuestos a aguantar el golpe como resultado del cierre del espacio aéreo a Rusia, entonces parece que se olvidaron de que las aerolíneas asiáticas, especialmente las chinas y las de la India, países que no solo no condenaron públicamente a Rusia por la invasión de Ucrania, sino que son socios del BRICS, los europeos olvidaron que las aerolíneas asiáticas, competencia directa de las aerolíneas europeas, sí iban a poder seguir usando el espacio aéreo ruso, lo que significaba menos horas de vuelo, menos gastos en combustible, menos escalas y por supuesto boletos más baratos. En resumen, Europa misma se encargó de hacer a sus compañías aéreas de pasajeros y de carga menos competitivas ante las aerolíneas asiáticas, que no desaprovecharon la oportunidad para comerse este jugoso mercado. Como resultado de todo esto, muchas aerolíneas europeas están dejando de volar hacia China o hacia Asia en general, porque sus vuelos ya no son rentables, pero ya no son rentables por culpa propia, porque calcularon mal. Al fin y al cabo, volver a ser rentables es posible. Basta con mantener diálogos con Rusia y llegar a un acuerdo para que ambos lados vuelvan a abrir su espacio aéreo. Pero, ¿saben qué proponen desde la bella y civilizada Europa? O al menos el gerente de una de las más valiosas compañías aéreas del mundo, como lo es la asociación KLM Air France, pues que Europa no permita a las aerolíneas asiáticas ingresar a Europa si vienen recortando su ruta pasando por Rusia. ¿Pero qué diablos tienen estos en la cabeza? O sea, se quedan cojos disparándose ellos mismos en el pie, pero para poder competir en las grandes ligas exigen amarrarle los pies a sus competidores. Vaya pobre comprensión de libre comercio que tienen algunos. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y hoy les tengo unos datitos de mucho impacto. Y nunca mejor dicho, abróchense sus cinturones, agárrense sus asientos y no pierdan detalle, que es aquí donde el video se pone bueno. Pregunto, ¿las sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia eran para afectar a la economía rusa o para afectar su propia economía? En teoría, Occidente imponía sanciones y sigue imponiendo sanciones a Rusia para afectar la economía rusa y que Putin se quede sin dinero para financiar la invasión en Ucrania. Eso en teoría. Pero cuando hablamos de Occidente debemos dividirlo en al menos dos grupos. En primer lugar, debemos separar a Estados Unidos, donde también podemos incluir a sus primos hermanos anglosajones y separarlos de la Unión Europea. Es necesario tener claro que los estadounidenses no dependían de las importaciones rusas de manera vital, ni mucho menos de su espacio aéreo. Y si dependían de algún recurso ruso, ellos no sancionaban estos bienes o tardaron mucho en sancionarlos, como el titanio ruso, importante metal para la industria armamentística estadounidense y para la construcción de aviones de la multinacional Boeing. Estados Unidos tampoco sancionó, por ejemplo, el combustible nuclear ruso, importante recurso para mantener en funcionamiento sus plantas nucleares. Es decir, en Estados Unidos no se pusieron a sancionar a Rusia a lo
loco y dispararse en el pie. No. En Estados Unidos sancionaron primero todo aquello de lo que ellos no dependían, como el gas y el petróleo. Sin embargo, desde Washington no tuvieron compasión con sus aliados europeos y les dijeron: amiguitos, nosotros acabamos de sancionar el gas y el petróleo de Rusia, ustedes deben hacer lo mismo. Y los europeos, en lugar de decirle al patrón que ellos dependían mucho del gas y del petróleo provenientes de Rusia, acataron el consejo, pues si el patrón lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Pero los europeos, en lugar de dañar la economía rusa, se pusieron a jugar a la ruleta rusa y ¡boom! Crisis energética europea, desindustrialización europea, encarecimiento de la vida en Europa, pérdida de competitividad de sus empresas en el mercado internacional, etc. Desde mi punto de vista, fue un grave error el de Europa ponerse a sancionar a Rusia a diestra y siniestra, sin siquiera pensarlo dos veces, sin siquiera pensar en las consecuencias de esas sanciones. Al final, lo que Estados Unidos quería era meterse en el mercado europeo del gas, y hay cómo se metieron en Europa desplazando a los rusos con un gas natural licuado transportado por mar, mucho más caro que el gas barato ruso transportado por gasoductos. Y esa diferencia de precio lo pagan los europeos, mientras ríos de dólares van a parar las cuentas bancarias de las gasísticas estadounidenses. Maravillosa jugada gringa que explicamos en un extenso video de impacto hace poco. Los gringos son unos genios, o los europeos unos ingenuos, por decirlo suavemente, o ambas cosas a la vez. No obstante, estimados amigos, como ya les dije al principio, hoy no vamos a hablar de recursos energéticos, ni de metales, ni de otros bienes rusos que han sido sancionados, sino de una esfera económica rusa sancionada aparentemente de poca importancia, donde los europeos están perdiendo mercado a favor de los chinos. Y miren cómo muchos se burlaban cuando Rusia respondió a Europa cerrando su espacio aéreo. Va, estos rusos, como si los europeos tuviésemos muchas ganas de visitar Rusia, decían. Obviamente Europa recibe 1000 veces más turistas que Rusia, pero olvidaron que las rutas aéreas rusas son el puente más corto para llegar de Europa a Asia y viceversa. Vaya incompetencia europea. Las aerolíneas europeas están reduciendo el número de vuelos a Asia debido a que sus vuelos son más largos, más caros y menos disponibles, mientras que las aerolíneas chinas, por el contrario, no enfrentan tales dificultades y abren nuevas rutas a Europa más cortas, más baratas y muy disponibles, publica el portal Político en un artículo titulado "Vuelos sobre Rusia. Las aerolíneas chinas ganaron y las europeas perdieron". Que Rusia es un puente entre Europa y Asia lo saben desde la Edad de Piedra. Pese a todo, Europa actuó sin calcular sus pérdidas y ahora sus aerolíneas de pasajeros y de carga se ven obligadas a tomar largas rutas alrededor de Rusia, lo que ha hecho que varias aerolíneas, incluidas la alemana Lufthansa, la británica British Airways y la polaca LOT, hayan suspendido algunos de sus vuelos más rentables hacia Asia. Para que se hagan una idea, sepan que un vuelo desde Helsinki, la capital de Finlandia, hasta la capital de China, Pekín, por medio de una aerolínea europea, es unos 3.200 kilómetros más largo, lo que corresponde a un vuelo de casi 4 horas extras, de si tomas un vuelo con una aerolínea china, cuyos aviones pueden ingresar sin inconvenientes en el espacio aéreo ruso. Si usted quiere economizar tiempo y dinero, lo más seguro es que usted prefiera tomar un vuelo con una aerolínea china que con una europea. Y es eso lo que ha estado pasando en los últimos meses. Si nos fijamos en un mapamundi, notaremos de buenas a primeras que los más afectados son los que vuelan desde el norte de Europa, como Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca. Los tiempos de vuelo en algunas rutas desde estos países a China aumentaron en más de 3 horas, lo que aumentó los precios en casi un 15%. Según algunos analistas citados por el portal Político, se estima que en general cambiar el tiempo de vuelo de 5 minutos a 1 hora aumenta la tarifa aérea en unos $59, y si el tiempo de viaje aumenta de 1 hora a 2, el coste de los billetes de avión puede aumentar a $190. Estas cifras son realmente devastadoras para las aerolíneas europeas. También hay que destacar que algunas aerolíneas europeas no se permiten subir los precios de los vuelos de tal forma que puedan ganar lo mismo que antes, con lo que han visto menos rentabilidad en el negocio. En resumen, los europeos han perdido competitividad por tener precios más altos y también han perdido rentabilidad porque no pueden compensar las pérdidas al tiempo que suspenden sus vuelos. Si Adam Smith pudiese levantarse de su tumba, les caería a garrote a todos los responsables políticos y económicos europeos. Eso ni lo duden.
En octubre de este 2024 se informó que la aerolínea polaca LOT Polish Airlines canceló la ruta Varsovia-Pekín debido al aumento de los costes operativos. La danesa Scandinavian Airlines también ya anunció la suspensión de su ruta Copenhague-Shanghái, mientras que la alemana Lufthansa confirmó recientemente la cancelación de su vuelo directo diario de Frankfurt a Pekín. Las aerolíneas británicas Virgin Atlantic y British Airways también cancelaron su ruta Londres-Shanghái y Londres-Pekín a finales de octubre. Y estos son solo unos ejemplos de otros más ya habidos y de muchos más que podrían venir si Europa no hace una tregua con Rusia con respecto a la apertura de sus espacios aéreos. Pero aquí viene lo más inverosímil. El portal político acusa a las aerolíneas asiáticas de aprovecharse de la situación, como si ellos hubiesen hipnotizado a los europeos para tomar medidas poco inteligentes que están afectando a la propia economía europea. Y es que mientras los europeos cancelan sus rutas, los chinos las están aumentando. Ese es el caso de China Eastern Airlines, que anunció que aumentaría su presencia europea a 244 vuelos semanales después de abrir nuevas rutas como la de Budapest-Guangzhou y otros 11 destinos en Europa. Por su parte, Air China, la mayor aerolínea china, ya hace 53 vuelos diarios a Europa, lo que es un 116% más que en el 2019. Pero todos los males en Europa son culpa de Rusia. Las aerolíneas chinas representan ahora el 77% del tráfico entre China y Europa, frente al 50% de antes de la pandemia, escribió hace unas semanas el analista Piotr Grovielny. En algunos mercados como Italia, las compañías chinas ahora poseen el 100% del mercado, mientras que en el Reino Unido el 95%, aseguró el experto. Para las aerolíneas europeas, la estrategia en este momento es reconocer esta injusticia, pero por alguna razón guardan silencio al respecto, aceptando las realidades políticas, dijo Andrew Charlton, gerente de la consultora Aviation Advocacy. Las aerolíneas europeas pueden intentar impulsar una decisión para que los competidores asiáticos también cumplan con el cierre del espacio aéreo, pero esto no funcionará, agregó el gerente. Esto me recuerda a las declaraciones que se hicieron en el 2023 desde la compañía aérea Air France, cuando exigieron a las autoridades europeas imponer un impuesto a las aerolíneas chinas para que la libre competencia sea justa, pero para ellos. Repito, ¿no es más fácil abrir el espacio aéreo? Pues no lo sé, ya me lo dirán ustedes. El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Willy Walsh, está convencido de que el cierre del espacio aéreo con Rusia no tiene nada que ver con la seguridad y considera a las aerolíneas europeas víctimas de la política. Me gustaría esperar que con el fin del conflicto ucraniano todo pudiese volver a un entorno más normal, pero puede que esto solo sea un deseo vacío, aunque es lo que todo el mundo quiere, dijo el empresario. Y eso es verdad, todo el mundo quiere paz y un mundo más justo, excepto las élites políticas de ciertas poderosas naciones que en lugar de hablar de paz, hablan abiertamente de guerras y de más producción y venta de armamento, al tiempo que intensifican bloqueos y sanciones, que como ha quedado demostrado, todos estos instrumentos de presión afectan de manera muy negativa la propia economía de los estados sancionadores.